habíamos anunciado, nos acompaña Pedro Calderón, candidato a diputado por la circunscripción número 1 por Alianza País, a quien damos la buenas tardes, cita noche, este miércoles en Precisando. Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Gracias por la oportunidad que me das de, por esta vía, llegarle a todo el que te sigue, a todo el que te ve. Y desde aquí un saludo, un abrazo y pidiéndole a toda la circunscripción 1 que nunca pierdan ese sentido y ese cariño por este país y que confíen en el futuro. Bueno, la cosa es, Pedro, que a veces uno se pone tan pesimista por lo que ve, que uno se asusta, pero es como tú dices, hay que ser positivo. Así es, hay que pensar que saldremos de esto y de todo saquemos algo positivo y aprendemos nuevas cosas. Pedro, cuéntame de tu COVID, cómo ha sido estos 70 y pico de días en tu vida después que se diagnosticó el primer caso en República Dominicana. Bueno, yo creo que igual que toda la población, nos hemos tenido que recoger, que compartir con la familia estos días de encierro. Y como he dicho, la obligación de la mujer y del hombre es igual en la casa, o sea que hemos compartido con la familia, como te dije, este encierro y cuidando la salud, que es lo más importante. Pedro, un muchacho joven, te hice esa pregunta en radio, pero son públicos diferentes y quiero que la gente viéndote a la cara escuche tu respuesta, profesional exitoso. ¿Qué busca siendo diputado por la demarcación número 1 del Distrito Nacional? Mira, definitivamente, y fue como tú dices, una pregunta que me hiciste en tu programa de radio. Yo siempre he estado comprometido con la política. Desde el año 94 empecé mi carrera profesional con el licenciado Jacinto Peinado en su empresa y participé de sus proyectos políticos. Luego de que él lamentablemente muere, yo me voy a la academia a estudiar ciencias políticas y sigo mi trabajo político en mi circunscripción, donde nací, donde me crié, me formé y donde sigo. En el 2010 participo del proyecto político de Minuta Vares Mirabal y desde ahí he venido de la mano con ella trabajando política, buena política. Hace unos años formamos Opción Democrática y el año pasado Opción Democrática se fusiona con Alianza País y toda esa militancia pasó a Alianza País. Y desde ahí, desde octubre, pensamos en este proyecto y dimos el paso. Queremos llevar esas actitudes que no han dado resultados en el sector privado, queremos llevarla al Congreso y entendemos que toda la ciudadanía tiene la obligación y el derecho de aportar, de trabajar por su país y de que las cosas vayan cambiando. En una sociedad política que está tan desprestigiada, ¿no te preocupa que te quieran igualar independientemente de tus acciones? Porque es verdad, las acciones hablan por uno mismo, pero bueno, hay un momento que aquí se pierde todo y a todo el mundo lo meten en un mismo saco. ¿No te preocupa tú, tu familia? Es un tema tan espinoso. A mí no me preocupa porque la trayectoria nuestra es bien conocida por muchos y es fácil de investigar. Mi familia se ha educado desde muy pequeño, mis hijos, a que hay que participar en todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad y hay que trabajar y prepararse para en algún momento trabajar por el país. Hemos vivido siempre y nuestra generación ha vivido siempre, vamos a decir, de espalda al vecino, donde resolvemos nuestros problemas de manera individual. Y esto hay que irlo cambiando, no puede seguir así. Pedro, termina, tenemos. No, tenemos que impulsar y yo he dicho en múltiples ocasiones que quiero ser una bujía de inspiración para que más jóvenes, más del sector, más vamos a decir, del entorno de uno se involucren en la política. No podemos estar solamente sentados y criticando lo que pasa sin aportar ideas y trabajar por un mejor país que nos conviene a todos. Antes de entrar ya en tus propuestas concretas, ¿qué evaluación tienes del manejo que le ha dado la autoridad tanto a la crisis sanitaria y en tu caso a la crisis comercial económica? Bueno, mira, definitivamente no, yo vuelvo y repito también,
el gobierno ha fracasado en el manejo de esta crisis sanitaria. Lo ha politizado, no ha dado ningún tipo de explicación de la cantidad de recursos que ha manejado ni cómo lo ha manejado. Y eso es parte del trabajo de un Congreso serio, pedir que se rindan cuentas de todo lo que el Ejecutivo hace. Estamos viendo hoy cómo los números han aumentado, la preocupación de toda la ciudadanía va también en aumento por estos números, los números de contagiados y muertos. Y por eso entendemos que ha fracasado, el gobierno ha fracasado en el manejo de esta pandemia. Y en la parte de la económica, tú que eres un hombre del comercio, en otro ámbito, pero bueno, eres un hombre empresario joven, ¿cómo calificas el manejo? Mira, nosotros, como tú bien dices, hay que cuidar también la economía. Hemos dicho que primero la salud y después, si no hay salud, si no hay ciudadanía, ¿para qué la economía? Somos, como tú dices, gente de empresa y tenemos y tendremos una secuela y situación complicada en cuanto a la economía. Todo yo lo apoyo y mira, nosotros empezamos a trabajar, como tú mencionas, que íbamos a entrar en mi propuesta, empezamos a trabajar el tema de los derechos y aquí el gobierno no garantiza ningún derecho. Y se ha hablado mucho de las deficiencias que tiene el sistema de salud y la gente que no ha podido todavía ni siquiera hoy ingresar a sus trabajos porque estamos en cuarentena. Y hoy se iniciaba la fase 3 de apertura y está Pero entonces, algo que no se entiende, y a ver si tú nos lo explicas, ¿cómo es que el gobierno va abriendo fases, pero una fase tan importante como la 3, justamente antes de las elecciones, la sugiere que no? ¿Qué opinión te merece eso? Por eso vuelvo y te repito, o sea, el gobierno ha utilizado esta pandemia para sacar capital político. Que entiendo que el gobierno ha sido muy responsable en tomar ese camino y no el camino de la salud de la población. Hemos visto cierre de negocios y aperturas de otros donde como que no se correlacionan. ¿Tú estabas de acuerdo con la apertura como se hizo para el Día de las Madres o entendiste que fue prematuro? Yo creo que fue prematuro. Definitivamente fue prematuro porque de entrada creo que el Día de las Madres es todos los días, entonces no debe impulsarse una celebración por un tema. Tal vez el gobierno necesitaba unos chelitos que le entraran. Pero yo creo que la salud va primero que todo, o sea, no podemos jugar con la salud de los ciudadanos, donde el gobierno no ha garantizado la salud, el sistema de salud para toda la población. Pedro, tú estás en la tómbola y si llegas a la Cámara de Diputados vas a recibir muchos proyectos. Hay uno que se ha estado batiendo, que es el de los fondos de pensiones. ¿Qué opinión te merece? Mira, el tema de los fondos de pensiones, yo como empresario también entiendo que es un tema que hay que sentarse en la mesa de negociación. Entiendo que un 30% es mucho. Entiendo que el pueblo necesita recursos para poder paliar esas necesidades que el Estado no le garantiza y volvemos a la salud y a la alimentación. Entiendo que el Estado debe buscar la forma de que el pueblo pueda manejar más recursos y que pueda esas necesidades cubrirlas. Cuando hablas de que el 30 es mucho, ¿no estás de acuerdo? ¿Entiendes? ¿Sería un golpe para la economía? ¿En qué sentido? Entiendo que sí, que es un golpe para la economía, pero también entiendo que los trabajadores y trabajadoras necesitan recursos. O sea, creo que es un tema muy delicado que se ha politizado totalmente y nos dimos cuenta con lo que pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada. Uh-huh. Pero sí, la población necesita recursos y esos recursos le ayudarían a paliar esas necesidades que el Estado no le garantiza.
pero hay que sentarse a conversar y hay que llegar a acuerdos donde se beneficie la mayoría, pero que no se afecte el futuro de esa misma mayoría. Pero vamos a hablar de tus propuestas. Queríamos escuchar esa opinión global que muy bien manejas de temas. Vamos, los puntos principales de tu propuesta para la Diputación del Distrito Nacional. Mira, nosotros desde el primer día lo que hicimos fue a salir a conversar con toda la circunscripción 1, con diferentes grupos. Nos dimos cuenta que las necesidades y problemas no eran tan diferentes en una circunscripción tan compleja donde tenemos diferentes, vamos a decir, tipos de sectores, de barrios, de clases sociales, vamos a decirlo así. Correcto. Nos dimos cuenta y empezamos a trabajar en base a esa información que recolectamos de todos esos sectores. La educación era el tema principal, donde nos fuimos, por ejemplo, al Millón, hicimos una reunión con saloneras, estilistas, donde lo que pedían era que se le brindara capacitación para ellos ser más rentables y mejorar sus trabajos y sus negocios. Y tenemos una propuesta trabajada ya para desde que lleguemos a la curul en la Cámara de Diputados, sometamos ese proyecto donde modifiquemos el Infotec, que ese Infotec no sea un productor de mano de obra, sino un creador de conocimiento, donde integremos al sector público-privado a trabajar por la investigación, por la ciencia, la innovación. Y así fuimos trabajando estos derechos que están bien establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 61, 62 y 63, el tema salud. ¿Qué planteas desde tu propuesta para el tema salud a propósito de esta pandemia que tenemos? Por ejemplo, en el tema salud, tenemos ya listo también un sometimiento de un anteproyecto donde aumentemos esa cobertura del Seguro Familiar de Salud, donde se puedan integrar otras especialidades, donde haya más amplitud en esta cobertura que los dominicanos. ¿Tú entiendes no hay la cobertura adecuada? ¿Hasta qué punto tú entiendes se puede legislar para beneficiar al dominicano en ese sentido? Mira, definitivamente hay muchas cosas que debemos agregar a este plan de salud. Por ejemplo, tocamos en este anteproyecto el tema psicológico, el trato del tema psicológico, que lo hemos visto también muy afectado en estos días muy largos de la pandemia y de la cuarentena. Hemos visto que hay especialidades que el seguro no cubre, que debemos incluir. Y por ejemplo, aumentar la cobertura en las enfermedades catastróficas. Entonces, es un trabajo que lo hemos ido aumentando y basado en esos derechos que el Estado debe garantizarle a cada uno de nosotros. Uno de los grandes temas que tiene la circunscripción número 1 es que tenemos mucho play, tenemos muchas canchas, tenemos mucho espacio para deporte, pero están vacíos porque están en mal estado. ¿Qué plan tienes en ese sentido? Yo no estoy de acuerdo contigo en que tenemos mucho play, muchas canchas. Sí, hay mucho. No te creas, si tú te vas, por ejemplo, al barrio del Progreso, que queda en el centro de Bellavista, ahí los niños no tienen donde jugar. Nosotros hicimos casualmente una actividad el fin de semana pasado, con niños de ese sector y no tienen un pedacito de verde para recrearse. Bueno, pero ahí es por una irresponsabilidad de la autoridad que ha permitido que todo el mundo se meta. Pero, ¿tienes algún plan concreto en ese sentido? Nosotros, casualmente, te puedo mencionar, nosotros empezamos nuestro recorrido ya con la candidatura. Por ejemplo, te puedo mencionar en El Millón, donde hicimos un interbarrial de softball. Y nos dimos cuenta que en todos los barrios de la circunscripción 1 se juega, por ejemplo, basquetbol y no tienen apoyo de nadie, no tienen apoyo de nadie. Ellos buscan en su trabajo algún tipo de patrocinio y creemos que la educación física no solamente, como lo dice, educación física no es el trabajo físico, sino también mental.
y debemos apoyar, y estamos trabajando un anteproyecto donde estos sectores que juegan esas diferentes disciplinas reciban no solo apoyo del Estado, sino que nosotros mismos seamos canales para buscarles recursos para que puedan hacer esos torneos interbarriales que, óyeme, juntan a la comunidad alrededor del deporte. Pedro, hay proyectos que pasan, se olvidan, pero siempre están ahí. Hace poco vimos la intención de un funcionario gubernamental que es arquitecto que pretende quitar una parte del mirador, esa fue una idea real, para ampliar las vías. ¿Qué opinión te merece? ¿Estarías de acuerdo? Mira, nosotros no estamos de acuerdo en que se le robe, o se le quite, para no usar ese término, a los parques, a los pocos parques que tenemos para la recreación de los ciudadanos y ciudadanas. Entiendo que hay otras soluciones donde sí se puede mejorar, y eso que tú dices afecta mucho el tránsito, y nosotros tenemos una propuesta del tránsito. ¿Cuál propuesta? Donde el metro de Santo Domingo es el eje de esa propuesta. Debemos impulsar. Pero la 1 no es favorecida con el metro. ¿Tú favoreces que se hagan alguna línea para acá? Ahí voy. Nosotros planteamos en esa propuesta que el metro de Santo Domingo se amplíe, se haga, por ejemplo, una tercera línea del metro que comience en el Parque Independencia, donde nosotros podamos incluir esa zona que medio olvidada, donde podamos hacer inclusive hasta un recorrido, podamos traer turistas que lleguen a la zona colonial, al centro de la ciudad, y hacer una ruta gastronómica aquí en la circunscripción 1. Y que ese metro, siendo el eje central del transporte público, sea alimentado por autobuses modernos. O sea, nosotros tenemos que dar un salto. Los países desarrollados no son desarrollados porque todo el que... ¿Tienes alguna propuesta en torno a la alcaldía con la alcaldía del distrito y el tránsito en el Distrito Nacional? A propósito que entrevisté primero a Hugo Vera, secretario general. Gran amigo, Hugo. Bueno, esa propuesta tiene que ser consensuada con el ayuntamiento. O sea, esa propuesta del tránsito es con el ayuntamiento. Hace falta aquí en esta ciudad. Totalmente, y tenemos que sentarnos no solamente con los ayuntamientos, sino con esos gremios de transporte, y tenemos que llegar a un acuerdo que beneficie a la mayoría, no a grupos. La seguridad en tu demarcación, ¿qué papel juega dentro de tu propuesta? Bueno, la seguridad, mira, la seguridad en mi demarcación es igual a la seguridad en el país completo, y debemos invertir y legislar para que esa policía sea adecuada a estos tiempos, donde tengan mejores salarios, donde tengan mejor protección, mejor equipamiento, mejor educación. O sea, aquí todo lo que hemos hablado tiene un centro, y es la educación. Y está planteado en nuestro programa, en lo que queremos hacer en el Congreso. O sea, si nosotros no invertimos en educación de calidad, nosotros no vamos a resolver. Pero te está dando el 4% que tanto luchamos por eso, Pedro. Bueno, pero el 4% sí, luchamos por eso, y fuimos a muchos sitios a exigir que se cumpliera la ley. Pero el 4%, hoy el Ministerio de Educación, lo que es una dependencia de obras públicas, construyendo escuelas vacías donde no se ha trabajado en el pensum, no se ha trabajado en elevar la calidad de nuestros maestros. Y ahí es donde debe ir el 4%. Y motivar a los jóvenes a carreras que realmente tengan un impacto dentro de la sociedad. Pedro, ¿qué número tienes en la boleta? Cuéntanos un poco ya de esa parte electoral. Mira, la boleta de Alianza País es la número 8, y ahí aparezco en la casilla 1. Bueno, Pedro, nada, desearte suerte y gracias antemano por aceptar dentro de tu agenda esta invitación a que la gente conozca tu propuesta. Regálame 10 segundos. Adelante. A través de tu programa y de toda la gente que te sigue, quiero pedirle a la ciudadanía encarecidamente que vayan y voten el día 5, que vayan a votar. Necesitamos que todos los ciudadanos voten, guardando todos los protocolos de seguridad, de higiene, de distancia.
y que sigan confiando en el futuro, que se unan a nosotros para que confiemos juntos y abramos esa puerta del Congreso para que todos entremos y a través mío yo ser su voz y que trabajemos juntos para ir cambiando las cosas en este país. Necesitamos un Congreso diferente y que esté bien balanceado. Pedro, muchas gracias y voy a terminar con ese buen mensaje que le mandas a la ciudadanía. Ojalá y ponderen, ¿verdad?, tu candidatura, que es una candidatura diferente. Gracias, Pedro Calderón, candidato a diputado por Alianza País en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Ustedes descansen y nos reencontramos mañana.